Mi querido César Gutiérrez Friego, y en medio de todo esto, viendo la tempestad y no se hincan, dirían algunos, bueno, decía mi nana que en paz descanse, ven la tempestad y no se hincan, pues andamos con que si Anabel Hernández acaba de sacar un libro de los presuntos nexos del presidente o los supuestos nexos del presidente Andrés Manuel López Obrador con el cártel de Sinaloa, y estaba leyendo que hasta involucran también a Claudia Sheinbaum y que hay malandros que dicen que con Claudia vamos a estar mejor con Obrador a la hora de negociar el tema de la droga. Me parece extraño que literalmente horas de que Claudia Sheinbaum haya hablado de que Ernestina Godoy o haya surgido la versión de que Ernestina Godoy y Omar García Harfuch van a terminar precisamente en el gabinete de Claudia Sheinbaum cuando gane la presidencia de la República, se den estas cosas. En fin, mucho ruido, mi querido César, con un poder judicial, dicen algunos, atacado por el presidente López Obrador. Mira, Vicente, lo que pasa es que en México tenemos un problema. Nuestro sistema de justicia prioriza la legalidad sobre la justicia, ¿no? La incongruencia que tenemos al haber adoptado nosotros un proceso penal adversarial que se copia de los países anglosajones, en específico del de los Estados Unidos, en donde se supone que de acuerdo a las resoluciones, las sentencias y lo que es el derecho de todos los días, se va creando precedentes para que sea la forma en cómo se va a resolver. Pero en México seguimos teniendo el mismo precedente anterior, que es por medio de jurisprudencias y tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia o por los tribunales colegiados. ¿Qué pasa y cuál es el gran problema que vemos aquí? Por ejemplo, empezaré con el asunto de Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca tiene uno de los despachos más poderosos e influyentes que hay en este país, que es el despacho Cuello Trejo, que es obviamente el despacho de Javier Cuello Trejo, su hijo, ¿no? Y las personas fueron parte de él, pero que además hay personajes políticos como Gil Suart Coelho, que es sobrino de Cuello Trejo. Y ellos, a su vez, cuando tienen la posibilidad de conceder estos amparos en contra de dos órdenes de aprehensión, pues lo que le solicitan incluso al juez federal es que como se le violaron los derechos porque existía una orden de aprehensión y eso es violar la presunción de inocencia, el juez incluso ordena que se le restituyan sus derechos políticos a ser candidato. Nada más hay que recordar que el INE es independiente y además de que es independiente se rige por medio de las decisiones del Tribunal Federal Electoral, en las cuales el Poder Judicial no tendría la posibilidad de intervenir. Pero como hemos visto que el Poder Judicial termina tomando decisiones que afectan al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, pues obviamente seguimos en ese pleito que hemos visto en este último año, donde abiertamente el Poder Judicial se pelea con el Ejecutivo y se pelea con el Legislativo. Si bien es cierto, son poderes independientes y que de acuerdo a la lógica de cómo se lleva a cabo la división de poderes en nuestro país se encuentran en el mismo nivel, no puede intervenir en el ámbito de competencia ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Entonces es muy importante lo que va a resolver el INE en las próximas horas, porque forzosamente terminará judicializándose. Ya lo veremos, porque es demasiado el interés por tener fuero por parte de Cabeza de Vaca. Y porque además, al tener este despacho, que es uno de los más poderosos e influyentes del país, pues obviamente te das cuenta que existen intereses en donde la Suprema Corte de Justicia les ha concedido todo, ¿no? Y que desafortunadamente, por el otro lado, vemos una Fiscalía General de la República que pierde todos los asuntos. Entonces, ya no sé si es por falta de capacidad o porque realmente hay un Poder Judicial que está empecinado en forzosamente en ir contra todo lo que tenga que ver con el Ejecutivo Federal. Eso, pues por supuesto que nos deja la duda sembrada, porque es poco probable que pierdas todas de todas. Yo les decía que incluso cuando no esperas nada de la Fiscalía General de la República, te termina decepcionando, y hay que decir las cosas como son. Respecto a la liberación de Abraham Oseguera Cervantes, Don Rodo, como ya lo han explicado muy bien tanto Pepe como Paco, hay ciertas precisiones que son importantes señalar. Cuando se realiza la detención de este personaje, si no mal recuerdo, fue el
domingo 21, me parece, y nosotros nos enteramos a partir del 22 de abril de este año. Obviamente se presenta ante la autoridad ministerial federal, se manda ante un juzgador federal, el mismo juzgador federal obviamente califica como legal la detención de acuerdo a los datos que el Ministerio Público le presenta por parte de la Guardia Nacional, este famoso informe policial homologado y los datos de prueba con los que cuenta. Y la defensa de don Rodo, ¿no?, de Abraham Oseguera Cervantes, lo que hace es solicitar, de acuerdo a un derecho que tenemos todos los ciudadanos mexicanos, la duplicidad del término constitucional. En vez de que sean 3 días, serán 6 días para poder allegarse de datos y medios de prueba para presentárselos ante el juzgador y que el juzgador determine si vincula o no a proceso. Por lo general, 9 de cada 10 veces cuando se califica de ilegal la detención se termina vinculando a proceso. ¿Pero qué fue lo que hizo la defensa de don Rodo? Utilizó datos y medios de prueba para demostrar, de acuerdo a lo que ellos consideran la teoría de la defensa, que la detención fue ilegal. ¿Y a qué me refiero? Muestran diversos videos de los vecinos de donde sucede la detención, allá en Autlán, Jalisco, en donde se muestra que la Guardia Nacional ingresa a un domicilio y que supuestamente no había personas que se encontraban armadas, como el informe policial homologado lo menciona. Señalan también por medio de un dictamen en dactiloscopía que tiene que ver con las huellas digitales, que supuestamente las armas de fuego presentadas en el momento de la detención no tenían ninguna huella. O sea, ya olvídate si existiera la huella de Abraham Oseguera, sino que no existía ninguna huella. Asimismo, señalan también el hecho de que posterior a la detención se menciona el informe policial homologado que fue detenido en compañía de otras 2 personas, pero que esas personas no fueron trasladadas por medio de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual llegó en 20 minutos para poder realizar el traslado. Ok. Pero conocemos también ahora la versión de la Fiscalía General de la República, en donde señala que solicitó 4 órdenes de cateo para poder ingresar al domicilio donde sabían que se encontraba Abraham Oseguera Cervantes. Asimismo, también tenemos conocimiento, de acuerdo a lo que ahora señala, que la Guardia Nacional dejó vigilancia permanente afuera del domicilio esperando a que este personaje pudiera salir para tener una investigación y un control respecto a las posibles actividades delictivas que estaba realizando. Tenemos también de conocimiento que la Secretaría de la Defensa Nacional sí tiene un expediente amplio en contra de Abraham Oseguera Cervantes, en donde lo señala como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación, que es una de las organizaciones criminales más importantes del mundo. Pero resulta que la Fiscalía General de la República no tenía ninguna carpeta de investigación iniciada en contra de don Rodo. Resulta que después de que se deja en libertad, porque hay que recordar, hay 2 momentos que la gente está confundiendo. El primer momento en donde se ordena se le deja en libertad es cuando el juez de control no vincula al proceso y ordena su inmediata liberación. Eso fue la madrugada del domingo, este domingo que acaba de pasar, hace 2 días. No se ejecuta lo ordenado por el juez y entonces posteriormente a eso la defensa de Abraham Oseguera Cervantes lo que hace es promover un amparo con fundamento en el artículo 22 constitucional por la retención ilegal que está haciendo el Ejecutivo Federal, en este caso el director del Altiplano, que es el CFRSO número 1. Y lo que ordena es que de forma inmediata lo ponga en libertad y da 3 horas para que se pueda llevar a cabo. Y lo primero que dice es, si no haces y cumples la ejecutoria que te estoy ordenando, porque es por medio de una suspensión provisional, y eso es independiente a que un juez no lo vinculó y ordenó que se le pusiera en libertad de forma inmediata. Posteriormente, otro juzgado, pero ahora de amparo penal, un juez federal, ordena que se le deje en libertad. Y escuchamos hoy en la mañana a Rosa Isela, que era secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, señalar que no se le dejó en libertad de forma inmediata porque la realidad es que verificaron con el gobierno de los Estados Unidos si ellos tenían alguna orden de captura con fines de extradición en contra de este personaje. Y resulta que tampoco el gobierno de los Estados Unidos lo tenía. Entonces, para ser muy justos, imagínate,
¿Cuántos policías han muerto en la lucha contra el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Cuántos militares? ¿Cuántos marinos? Es una burla el hecho de que no hayan podido realmente vincular a proceso a esta persona. Por supuesto, y como menciona la Fiscalía General de la República, se le dieron ventajas indebidas, y bien lo mencionó tanto Paco como Pepe, el hecho de que aquellas personas que sí tienen un bufete jurídico con las herramientas y el poder económico como para poder ofrecer todos estos medios y datos de prueba, pues obviamente pueden obtener la libertad de sus clientes. Pero ¿qué pasa con el 90% de las personas que están sujetas a proceso en este país? No tienen esas capacidades económicas para utilizar las herramientas tecnológicas y los dictámenes periciales como para poder demostrar que la detención no fue de acuerdo a lo que informa la Guardia Nacional. ¿Dónde viene el problema? Y hay que reconocerlo. ¿Quién ordenó que ingresaran a un domicilio allanándolo sin una orden de cateo? ¿Por qué el juez en 4 ocasiones que le solicitaron una orden de cateo no la concedió? Aquí, por supuesto, que estamos hablando de personajes de muy alto perfil, Vicente, y desafortunadamente todo el trabajo que se llevó durante años, porque recordemos que esto viene por medio de una acción bilateral. Es un operativo que se llama Código Negro, en donde el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno mexicano están trabajando de forma conjunta para tratar de obtener la detención del Mencho y desarticular el cártel Jalisco Nueva Generación, como bien lo mencionó Paco, por medio de los cabecillas de este cártel. Cuando nosotros vemos situaciones como estas, lo único que podemos entender es, no importa si fue culpa de la Fiscalía General de la República, no importa si fue culpa de la Guardia Nacional o no, no importa si fue culpa del juez federal y del Poder Judicial de la Federación. Lamentablemente, el cártel Jalisco Nueva Generación vuelve a demostrar que puede vencer al gobierno mexicano, no solo en las calles, sino también en los tribunales. Y para cerrar, si me permiten,